Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a las clases en línea de inglés de ITAM Construye. En la sesión del día de hoy vamos a estar analizando el uso de los artículos, qué tipo de artículos existen, cómo se diferencian y demás. Pero para comenzar, empecemos por definir qué es un artículo. Bien, un artículo son palabras que acompañan a un sustantivo. En el inglés solo existen dos tipos de artículos, definidos e indefinidos. Para que se hagan una idea, los artículos son, en español, el, la, lo. Son estas palabras que utilizamos y que nos indican el género de un sustantivo y demás. Y también pues sirven para darle coherencia a nuestra oración. En el inglés, a diferencia del español, no existen estos tres artículos. En realidad solo existen dos. Y estos no es necesario saber si un sustantivo es masculino, femenino, etcétera, para usarlos, sino más bien saber otros criterios, los cuales es saber si es definido o indefinido. Ya pues explicaremos a continuación cuáles son estas pequeñas distinciones para que aprendamos a utilizar los artículos. Vamos allá. Bien, comencemos entonces con los artículos indefinidos. Estos artículos se utilizan antes de sustantivos que se pueden contar. Recordemos que ya habíamos hablado en el tema de los cuantificadores, de los countables y los uncountables. En este caso, esto también va a ser importante para el correcto uso y aplicación de los artículos. Un artículo indefinido se va a utilizar siempre antes de un sustantivo countable, o sea, algo que se puede contar. Y recordemos también que los countables, pues se les puede agregar una S para indicar cuando son muchos. Por ejemplo, bike, bicicleta, pues cuando es una bicicleta pues se puede decir bike, pero cuando tenemos varias podemos decir bikes. En ese caso estaríamos agregando una S al final del sustantivo. Aquí, para poder usar un artículo indefinido en un countable, este tiene que estar en singular, es decir, no tiene que tener esa S al final del sustantivo. Veamos el ejemplo que aquí tenemos escrito. I have a book. I have a book se puede traducir de manera literal como yo tengo un libro. Y aquí podemos observar, en primer lugar, estamos hablando de un sustantivo countable, algo que se puede contar. Porque book, bueno, es bastante obvio, pues saber cuántos libros tienes, 1, 2, 3, se pueden contar los libros, a diferencia de otras cosas. Y también podemos hacer notar que nuestra oración, el ejemplo de book, se encuentra en su forma singular, dado que no se le agregó una S al final. Solo estamos hablando de un libro, estamos haciendo referencia a un único libro, no a varios, lo cual es un requisito para utilizar este artículo indefinido. El artículo indefinido se compone de una partícula denominada particle A, que es la letra A, es la que se utiliza. Y la podemos ver también en nuestro ejemplo, I have a book, la partícula A de artículo indefinido. Otro requisito para poder utilizar el artículo indefinido es que éste se encuentre antes de una consonante. Es decir, vamos a utilizar la partícula A propia de los artículos indefinidos antes de sustantivos o palabras que comiencen con consonantes. Vamos a ver aquí el ejemplo. I want to eat a watermelon. Yo quiero comer una sandía. El artículo indefinido a se colocó previamente antes de un sustantivo que empezaba con una consonante, en este caso la letra W. También otro uso que se les puede dar a los artículos indefinidos es con la partícula an, y esta se utiliza antes de vocales o de una H que no tiene sonido. Vamos a ver aquí un ejemplo. I'll see you in an hour. Yo te veo en una hora. Aquí, dado que la H es muda, no genera ningún cambio, básicamente es como si tuviéramos una vocal, de tal manera que en este caso utilizamos la partícula an. Aquí hay que ser muy claros, tanto a
como an son artículos indefinidos, pero la diferencia radica en el uso. Por un lado se utiliza la partícula a cuando va seguida de una consonante, y utilizamos una partícula an cuando va seguida por una vocal o por una h que es muda, de tal modo que su sonido no repercute y lo primero que se escucha es la vocal. Ambos son artículos indefinidos y ambos siguen la primera regla, que es utilizarse con sustantivos contables y en forma singular. Cabe aquí hacer otra nota adicional, y es que los artículos indefinidos a y an serían respectivamente como un y uno. Es como cuando decimos hay un perro, hay unos pájaros. Estamos hablando de cosas, no de algo en particular, no hablamos de el perro, hablamos de un perro. ¿Cuál perro? ¿Quién sabe? Pero de uno. En inglés, los artículos que serían el equivalente a uno y uno, a un y uno, serían los artículos indefinidos. Pasemos pues ahora a analizar los artículos definidos. Estos artículos serían el equivalente en español a el, la, lo. Nada más que en inglés nos encontramos con la ventaja, como ya lo comentábamos al comienzo de este video, de que no existe una distinción por géneros de los artículos, sino que existe un solo artículo neutro que sirve para denominar a todos los sustantivos. En este caso hablamos de la partícula de. Esto es pues una gran ventaja respecto al español, porque ya no tienes esa complicación de que necesites saber cuál artículo utilizar de acuerdo al sustantivo. A los que hablamos español, pues nos puede parecer esto bastante sencillo, saber cuándo se usa la, cuándo se usa el, cuándo se usa lo. Pero cuando uno está aprendiendo otro idioma, esto resulta bastante problemático, más porque algunas reglas pueden ser bastante complejas, otras no tan claras. En el caso del inglés, pues nos olvidamos de todas estas dificultades con un único artículo neutro que significa las tres cosas, el, la, lo, y obtiene su significado de acuerdo al contexto en que se le utiliza. Bien, las reglas que tiene para su aplicación son las siguientes. La primera regla es que debemos utilizar el artículo definido antes de un sustantivo con el objetivo de ser específicos sobre qué nos estamos refiriendo. O sea, para ser claros sobre aquello de lo que estamos hablando. Ya más o menos se esbozaba la idea cuando les explicaba los artículos indefinidos, porque los artículos indefinidos nos hablan de un y uno. Entonces les hice el ejemplo, un perro, unos pájaros. Aquí ya no es un perro, que no sabemos cuál. O sea, que estamos hablando de manera muy general. Un perro. ¿Cuál? ¿Quién sabe? ¿De qué color? ¿De qué tamaño? ¿Quién sabe? Un perro. Ya cuando utilizamos la partícula de, cuando usamos un artículo definido, ya estamos diciendo aquí en específico, en concreto, de qué estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo. Ya no es un perro cualquiera, ya estamos hablando de el perro, de ese perro. Ya no son unos pájaros cualquiera, son esos pájaros en específico, en concreto. Veamos pues aquí el ejemplo que tenemos. Dice, the kid is crying. No hablamos de cualquier niño. El ejemplo nos dice, el niño está llorando. Ese niño en particular. No es cualquiera, no es uno desconocido, es uno en específico. Otros usos que se le puede dar a la partícula de, al artículo definido, es cuando nos referimos a una familia por su apellido. Por ejemplo, de Smiths, los Smith, de Morales, los Morales. Ya nos estamos refiriendo a algo en concreto. También cuando hablamos de nacionalidades, utilizamos la partícula de. Cuando hablamos de instrumentos musicales, de piano, de guitar, etc. Cuando hablamos de eventos históricos, de Second World War, de Spanish Civil War, de American Revolution, etc. Utilizamos la partícula de porque estamos hablando de algo en particular, en específico. También cuando nos referimos a ciertas partes del día, utilizamos la partícula de.
Todo esto vean que está relacionado con el tema de ser específicos en el lenguaje, de ser claros. Otros casos en los que también se utiliza es para nombres de mares, islas y ríos, etc. Hay muchos más. Aquí les pongo 2 ejemplos. El primero de ellos dice: The moon looks beautiful tonight. Estamos hablando de un elemento de la naturaleza en particular, no de algo desconocido, no de algo en general, sino de algo en particular, que es la luna. Y aquí nuestra oración nos dice: la luna se ve bonita esta noche. No cualquier luna, la luna, la que todas las noches nos cobija. Otro ejemplo, relacionado con las nacionalidades, como ya les mencionaba, dice: The Germans are very punctual. Los alemanes son muy puntuales. Bueno, pues aquí estamos hablando de una nacionalidad, entonces estamos siendo bastante específicos. Bueno, eso ha sido todo en lo que a los artículos respecta. Un tema bastante corto, bastante sencillo, pero de suma importancia para el aprendizaje del idioma inglés. Espero que el material revisado les haya sido de utilidad. Espero verlos en nuestra siguiente sesión. Síganse cuidando y, como siempre, hasta la próxima.